Vamos a hablar del Viagra femenino. Le habíamos comentado al comienzo del programa que íbamos a abordar este tema. Para hablar de este tema justamente es que estamos recibiendo a la doctora Estela Citrín. Ella es ginecotocóloga y diplomada en medicina sexual. También no está con nosotros la licenciada en psicología, Verónica Basso. Bienvenidas a los dos, un placer. Gracias, buenos días. Un gusto. Viagra femenino, ¿por qué esto no sale al mismo tiempo que el Viagra masculino? ¿Por qué no es la misma pastilla? ¿De qué manera, qué diferencias hay justamente, ¿no?, entre el Viagra masculino, que hace de repente ya tal vez una década que exista, y esta novedad del Viagra femenino? Doctora. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para comenzar explicando las diferencias, en realidad estamos hablando de drogas totalmente diferentes, que no tienen mecanismos de acción bien diferentes, pero lo importante es centrar en que en realidad el deseo sexual, que es a lo que está dirigido este tipo de innovaciones, tienen componentes mucho más amplios que el tratar de superar este tema con un comprimido que venga desde afuera, ¿verdad? Es interesante destacar que el deseo sexual tiene que ver con factores biológicos, que tienen que ver con hormonas, con medicamentos, con situaciones que esté viviendo la pareja a nivel personal, con situaciones psicológicas y con los mensajes culturales que estamos recibiendo. Todo esto lo va a abordar la licenciada Basso ahora, pero específicamente con lo que nos consultábamos ahora con respecto al Viagra. Viagra es una marca comercial que se relaciona con una medicación que se utiliza para la disfunción eréctil en el varón. La droga es el sildenafil, que sí hace muchísimos años que está aprobada, y tiene un mecanismo de acción bien diferente, porque lo que produce esta medicación es mejorar o alargar el tiempo de la erección en el varón. Y también tiene indicaciones muy precisas, porque el sildenafil y luego otros fármacos similares, como el tadalafil y el vadalafil, tienen la indicación de la disfunción eréctil. Que eso es un tema importante, porque estamos viendo frecuentemente que hay muchos varones que sin tener una disfunción eréctil utilizan este tipo de fármacos con la esperanza de tener una mejor respuesta sexual. Eso es un gran error para empezar. Con respecto a la pregunta específicamente del Viagra femenino, los mecanismos de acción son diferentes, porque estas drogas nuevas, como el flibanserin y una mucho más nueva que se llama bremelanotide, que salió hace muy poquitos días en la FDA, actúan a nivel de otros sistemas del sistema nervioso específicamente, estimulando en teoría las zonas que tienen más acción con respecto a los neurotransmisores para potenciar el deseo. Entonces, de entrada estamos hablando de mecanismos de acción diferentes y de drogas diferentes. Las drogas estas, el flibanserin y la bremelanotida, lo que tienen es una variedad muy importante de eventos adversos, porque están actuando directamente sobre el sistema nervioso. Entonces esto hace que exista riesgo de síncope, exista riesgo de hipotensión. Hay mujeres que, dependiendo del momento en el que están de su vida, no pueden utilizarlo. Las mujeres que ya han pasado por la menopausia, que es la última menstruación, no tienen indicación de utilizar estas drogas. Esta droga de la que estamos hablando concretamente, exactamente. ¿no? Porque la realidad es que las agencias internacionales para hacer una aprobación de las drogas necesitan una serie de estudios clínicos. Los estudios clínicos en esta situación, para poder obtener la aprobación comercial, tienen determinadas características. Pero esas características luego, cuando la droga se lanza al mercado, no se aplican a la realidad. Entonces, en realidad ahora internacionalmente se está tratando de tener mucha precaución con respecto al uso de estos fármacos hasta no tener más estudios clínicos. Sin duda. Verónica, desde el punto de vista emocional, psicológico, el deseo sexual, ¿por qué se pierde y cómo se puede recuperar a través de un medicamento? Bien. ¿Se puede recuperar a través de un medicamento? Bien, esa es una gran pregunta, ¿no? Esto que decía la doctora de, bueno, los mecanismos que tienen que ver con lo neurofisiológico, lo hormonal de la respuesta sexual, pero también tenemos que pensar que la respuesta sexual tiene componentes cognitivos, afectivos, sociales, interpersonales, ¿no? Y a la hora de que una mujer venga a plantearnos una situación de disminución del deseo, no va a ser lo mismo una mujer que nos diga, bueno, nunca en mi vida experimenté deseo con ninguna pareja, a una mujer que venga y plantee, bueno, desde X tiempo en adelante yo siento un cambio, ¿no? Y si ese cambio fue abrupto o fue gradual. Y eso nos va a hablar un poquito de la causa que puede estar detrás, ¿no? Puede haber causas que tengan que ver con efectos secundarios de alguna medicación. Muchas uruguayas toman, por ejemplo, antidepresivos, o incluso los anticonceptivos orales puedan tener efecto en el deseo. Puede haber un tránsito de una enfermedad aguda, crónica, puede haber temas familiares de estrés, fatiga, división en el cuidado de la tarea, ¿no?
¿no? Los cuidados de los hijos o de los padres en situación de dependencia. Bueno, como que hay infinidad de factores que pueden estar afectando la vida de esa mujer y por ende su vida sexual. Rutina matrimonial, Exacto. etcétera, etcétera. Digo, y tantas otras cosas, ¿verdad? Exacto, Sin duda. sí. Ahora, cuando una mujer, en este caso, pierde el deseo sexual a determinada edad, ¿a dónde va? Voy al psicólogo, voy a la farmacia, voy al médico. De acuerdo a todo esto, ¿por dónde deberían empezar? Bueno, idealmente la consulta debería ser con un especialista, sin duda, ¿no? Un poco como nos presentabas ahora, ¿no? Estamos generando la primera generación de diplomados de medicina sexual. Esta es una especialidad que está a través de la escuela de graduados de la Universidad de la República. Estamos ahora por empezar la próxima generación de diplomados, pero en realidad la medicina sexual es una disciplina que abarca no solamente los aspectos simplemente sexuales, sino que tenemos una interrelación con todas las demás especialidades y logramos de esta manera poder abordar los síntomas sexuales de una manera integral, porque es como decía Verónica, quizás una persona está atravesando un momento difícil sumado a medicación y fármacos, y muchas veces utilizamos fármacos para contrarrestar eventos adversos de otros fármacos. Entonces realmente comprender la sexualidad humana en su conjunto es importante. ¿Cómo se suministra este Viagra o esta droga excitador, ¿verdad? Sí, del deseo sexual? Exacto, tiene que ver mucho con los neurotransmisores, ¿no? Las neurociencias en esto nos han dado una muy buena ayuda. Los neurotransmisores son sustancias que comunican distintas estructuras de nuestro cerebro y que a su vez nos permiten procesar los estímulos que recibimos y darles una dimensión. En este caso, darle una dimensión sexual, por ejemplo, darle a un estímulo, darle el carácter de erótico y por lo tanto tener una excitación sexual. Estos fármacos actúan a nivel del sistema nervioso y por lo tanto, por eso es que tienen tantos eventos adversos, específicamente bremelanotida se administra por una inyección subcutánea y eso también es motivo de preocupación. Que es inyectable. Es un inyectable. Es motivo de preocupación porque hay bastantes reacciones en el sitio de inyección vinculado a esto, a la forma de administración, que puede ser diferente cuando uno toma un comprimido vía oral, que habitualmente los eventos adversos son más a nivel digestivo, por ejemplo. Claro. Verónica, vemos una cantidad de posibles efectos secundarios no queridos, que uno dice, ¿por qué uno va a querer inyectarse primero que nada? Sí. ¿Por qué uno va a querer de repente que se le oscurezca la piel, que es uno de los efectos? También. O una depresión. ¿Y por qué? Es porque queremos recuperar el deseo sexual. ¿Es tan importante para una persona el deseo sexual? Bueno, eso es algo también interesante, ¿no? O sea, para que haya un diagnóstico clínico de una disminución del deseo, a la persona tiene que generarle una molestia, un estrés esta situación. O sea, hay muchas mujeres que de repente sienten ausencia de deseo, pero no les hace a su vida cotidiana, no sienten que eso sea un problema, ¿no? O sea que tiene que haber un malestar asociado que impulse justamente a la persona a buscar ayuda. Otra cosa interesante que me parece mencionar es que tenemos esa idea de que, bueno, tiene que venir este deseo espontáneo para que yo tenga una situación de relación sexual. Y muchas veces no es así, ¿no? Las investigaciones han dicho que las mujeres a veces se involucran, tienen las motivaciones, yo qué sé, de involucrarse en un acto sexual para liberar tensiones, para tener mayor intimidad emocional con la pareja, y que eso en sí no es un deseo sexual que las anime, sino que el deseo sexual a veces surge a partir de, bueno, de involucrarse en una situación de excitación y recién ahí surge el deseo. O sea, esto de si el deseo es causa o efecto de la excitación es algo que está muy discutido, ¿no? Todo estar esperando a que vengan esas ganas muchas veces no es la única forma en que podemos manejarnos en la respuesta sexual. En el caso del suministro, ¿verdad? De este excitador, aumentador, yo estoy buscando todos los términos nuevos, ¿no? Para evitar el nombre Viagra, pero ¿cuánto tiempo hay que suministrárselo, inyectárselo antes de una relación? Sí. ¿Cuánto sería la duración de este, insisto, medicamento actual? Los efectos todavía no están del todo demostrados y en realidad los estudios que se han hecho son en inyecciones en la noche previo a tener un posible encuentro sexual y por hasta 12 semanas. Estos son los estudios que se han realizado que permitieron la aprobación de la droga. Entonces todavía falta mucho más para saber, incluso la dosificación realmente, porque estos estudios muchas veces estos productos requieren una prueba de mercado, o sea, de la realidad que pasa cuando la gente realmente utiliza los medicamentos, a veces un poco fuera de las indicaciones estrictamente médicas. Claro. Entonces, en realidad tendría un efecto luego de inyectarse por vía subcutánea. El inicio de acción es al rato, es muy variable, pero
pero los estudios han demostrado su efecto por un tiempo de hasta 12 semanas. Es interesante porque uno de esos trabajos que permitió la autorización de la droga compara, para poder saber que un fármaco es efectivo, hay que compararlo con placebo, es decir, con una sustancia que se administra por la misma vía pero que no tiene este efecto. Entonces, bremelanotide tiene un 25% de aumento, en teoría, del deseo sexual. 25%. En varones y mujeres, contra un 17% que tiene el placebo. Quiere decir que cuando yo no administro nada, por algún efecto, que por eso es importante todo lo que venía mencionando Verónica, por algún efecto que seguramente tiene que ver con esta cosa de que yo quiero solucionar un problema, pero está bueno que venga la solución desde afuera y no desde donde estoy yo, o sea, de generar yo un cambio para esto, tiene un 17% de mejora. O sea, un 17% tiene una droga que no es nada, contra un 25%. Entonces, todavía estamos como en una etapa de que realmente tenemos que entender un poco mejor la droga antes de realmente embarcarnos en tratamientos que quizás tengan por ahora más eventos adversos que resultados. Hay una etapa de las mujeres, de la cual yo soy el menos indicado para hablar, ¿no? Por razones obvias, pero que muchas mujeres me dicen, la menopausia. Nunca me prepararon para la menopausia. Lo que pasa en la menopausia no se dice, se oculta. ¿Esta es una edad o una etapa de la vida donde se puede recibir este tipo de medicamento? ¿Debería estar prohibido? No sé, pregunto si esta etapa pero tan importante en la mujer, tal vez tan importante como el propio desarrollo, ¿verdad? Es incompatible con el suministro de este medicamento y con el deseo sexual también, ya que estamos, independientemente del medicamento. Esta, en realidad, sí, la menopausia es un cambio global en la vida de la mujer por múltiples razones, ¿no? Esta droga en particular, la última, en realidad se pensó para mujeres premenopáusicas, ¿sí? Había otra droga anterior, que es el flibanserin, que la que hablaba la doctora, que sí se pensó para las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Y ahí, bueno, en la menopausia en realidad hay un montón de sintomatología física, pero hay que ver cómo la mujer afronta esos cambios físicos, ¿no? Hay mujeres que, bueno, que les afecta muchísimo esa vivencia de, bueno, los calores, los bochornos que se dicen, ¿no? La falta de poder dormir y tener un descanso reparador hace que uno esté irritable, la irritabilidad no favorece, por supuesto, el deseo, ¿no? Hay como una cadena de eventos que hacen que, bueno, que el deseo se pueda ver afectado. Ahora, cuando se publicita esta nueva droga, en realidad se piensa para mujeres premenopáusicas, ¿no? Y justamente pensemos, una mujer en sus 20, 30 años, a veces enfrentándose con el tema de la maternidad, ¿no? Nacimiento de un hijo, cambio de roles, equiparar el tema laboral con el tema familiar. Probablemente hay muchas otras cosas que estén pasando al mismo tiempo que son importantísimos trabajar. No es que el fármaco puede ayudar, pero si no está acompañado de una serie, ¿no? de abordaje de todos estos otros componentes, probablemente sea insuficiente. Perfecto. Sí. Una aclaración, además, que es interesante lo que mencionabas, Leo, es que en realidad en la posmenopausia, menopausia se llama la última menstruación. Como menarca se llama la primera, menopausia se llama la segunda, son nombres que tienen estos eventos biológicos en la mujer que son sumamente importantes. Pero en la posmenopausia y en la paramenopausia lo que hay es una deficiencia relativa de hormonas. Y estos fármacos no son hormonales. Entonces, a veces se achaca que que la falta de hormonas es la que produce todos estos síntomas y en realidad no es que nos quedamos sin hormonas, sino que tenemos un desbalance de la cantidad de hormonas que tenemos y en esos pacientes donde uno constata que hay una disminución de determinada hormona, está indicado a suplementar con hormonas. Perfecto. Eso es una indicación bastante clara. Si a mí me falta hormona tiroidea, necesito hormona tiroidea, pero para eso tengo que hacer un estudio, porque todos mis síntomas van a estar acompañados con alguna constancia médica de que eso sucede. Para redondear, ¿está a la venta este medicamento aquí en el Uruguay? Todavía no. Todavía no. ¿Estaría? Bueno, eso sin duda tiene que ver con temas comerciales de la industria farmacéutica. La FDA lo aprobó ya. Sí, bremelanotide lo aprobó el 21 de junio de este año, así que hace muy poquitito. Luego de eso tiene que haber alguien que esté interesado en comercializarlo en este país y por lo tanto va a tener que presentar a nivel del ministerio la misma cantidad de documentación y el ministerio luego decidirá si es así o no. Estela, Verónica, un placer tenerlas aquí. ¿Algo que yo no haya preguntado y deberíamos decir con respecto a esto?
Bueno, deberíamos decir que vamos a empezar con la nueva generación de diplomados de medicina sexual, que eso es una cosa interesante que queríamos comentarles. Vamos a estar realizando las inscripciones, se va a estar realizando a través de la Escuela de Graduados a partir del 15 de julio. Hay que presentarse en el piso 20 del Hospital de Clínicas entre las 9 y las 12 de la mañana. Y esta es la segunda generación de graduados de medicina sexual. La primera estuvo a cargo de la doctora María Luisa Banfi y el doctor Manuel Novoa, que siguen estando vinculados a nosotros, por suerte, siendo como un estandarte en la parte académica. Parece mentira, ¿no? Cuando hace 20 años entrevistaba al doctor Buero y él hablaba sobre la medicina sexual y que lo lejos que quedaban. Demoramos un poco, pero estamos acá. Somos lentos pero seguros. Exactamente. Sí. Tarda pero llega, ¿no? Bueno, y llega exacto. pero tarda a veces. No, y esto que tú decías, ¿no? De a quién consultamos. Bueno, estamos intentando generar, ¿no? Un pool de profesionales a los cuales se pueda recurrir en estos temas. Perfecto. Muchísimas gracias a Muchas las dos. gracias, Ha sido por un placer. favor. Gracias.